Hola, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en un nuevo programa aquí en Soy lo que como, acompañados de tremendos invitados, como siempre, junto a Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, ¿y tú, Caro, cómo estás? Muy bien también en este día tan rico. Oye, Caro, te cuento que hoy día tenemos un invitado que se repite el plato. Ya, ¿quién es? Nelson Mancilla. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Nelson. Gracias por la invitación nuevamente. No pensé que me iba a repetir el plato. Oye, muchas gracias a ti por estar acá. Encantadas de tenerte aquí nuevamente. Yo igual, muy contento. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, la última vez que vine estuvimos hablando un poco de la neurodiversidad, la neurodivergencia, y habíamos quedado en el diagnóstico, ¿cierto? Cuando ya nos habían diagnosticado. Entonces, ¿qué pasa después del diagnóstico? Exactamente. Eso es lo importante. O sea, Nelson, quizás ahí, perdón que te interrumpa, pero para quienes no escucharon ese programa, algo muy breve de la neurodivergencia. Yo sé que es difícil, pero una síntesis ejecutiva. Una muy, muy breve síntesis de lo que es la neurodivergencia. Ya, los conceptos. Que la gente... Bueno, claro. La neurociencia en general ha descubierto que existe una neurodiversidad de cerebros, ¿ya? Y eso está determinado por tu cultura, ¿cierto? Por la familia, la crianza, los modos de pensamiento. Pero dentro de esta neurodiversidad de cerebros existe la neurodivergencia, ¿ya? Y la neurodivergencia son personas que tienen alguna condición del desarrollo. Autismo, TDAH, que es déficit atencional, trastornos del lenguaje, e incluso también los trastornos de salud mental, ¿ya? La bipolaridad, los trastornos límite de la personalidad están dentro de esta neurodivergencia y básicamente a nivel neurológico tienen un cableado distinto, ¿ya? Por tanto, procesan la información de manera diferente y la perciben diferente y reaccionan diferente ante los estímulos del medio, ¿ya? Exactamente. Eso es un resumen. Un súper Vean el primer capítulo. Que está por ahí, pueden verlo. Revísenlo. Está en Spotify. Sí, Soy lo que como. Está entrete igual. Sí. Así que, después de esto, que ya todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ya saben lo que son estas condiciones, ¿cierto?, que engloba la neurodivergencia. Exacto. Entonces ahora vamos a hablar acerca de, yo tengo esto, me diagnosticaron esto, ¿qué hago? Exacto. Ya. Bueno, si yo soy una persona adolescente y adulta y fui diagnosticada, o si soy un niño o niñe diagnosticado, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, ya tengo la etiqueta, ya me hicieron la evaluación, ¿qué procede a hacer? Bueno, dependiendo de esa evaluación, el equipo terapéutico, ojalá liderado también con el médico, neurólogo, psiquiatra con el que estén, debería poder orientar a la familia cuáles son las necesidades más importantes de abarcar en esta persona. ¿Por qué? Porque tener una condición trae consigo riesgos para la salud. Por ejemplo, en el autismo hay chicos que pueden tener epilepsia, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, ¿ya? Trastornos de la conducta, trastornos sensoriales también, trastornos del lenguaje, discapacidad intelectual, entre otros. Entonces, ante este abanico de posibilidades, tenemos que darle atención, ¿ya? Y la atención generalmente es de terapia, ¿ya? Terapia con fonoaudiólogos, terapia con terapeuta ocupacional, kinesiólogo, nutricionista, si es que existen también trastornos de alimentación que se da muy frecuentemente. Y por su parte el médico también hará la parte del tratamiento farmacológico si es que ese niño, niña, adolescente o adulto lo necesita, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, cuando hay epilepsia necesitamos un tratamiento farmacológico, cuando hay trastornos del sueño necesitamos un tratamiento farmacológico, cuando hay trastornos de la alimentación me imagino que junto a ustedes con una nutrióloga harán todo lo que sea complementario a la alimentación, claro. Igual ahí también hay fármacos, ¿ya? Exacto. Entonces, y de hecho, por ejemplo, cuando los niños también presentan epilepsia, hay diferentes tipos de alimentación que se pueden ir entregando dependiendo de cada caso y lo que se acomode más a ese niño para disminuir estos episodios también y coayudar, ¿cierto?, a la terapia farmacológica. Sí, y en conjunto a eso, recordar que hay también interacciones fármaco-nutrientes, que también es importante que exista un acompañamiento en cuanto a la nutrición cuando existen algunos medicamentos que pueden aumentar el apetito o pueden disminuir el apetito o pueden haber interacciones de algunos nutrientes que no se absorben de manera adecuada. Exactamente. Y bueno, todo eso que están diciendo también va en complemento con la terapia que es la que hacen los profesionales como el fono, como el terapeuta ocupacional, como el kinesiólogo, que están ahí con el niño como semana a semana en la lucha y todo. Y pasa muchas veces que
los papás piden a los otros profesionales que puedan ir ayudándole, no sé, por ejemplo, mi hijo no quiere tomarse el medicamento, no quiere tomarse la melatonina, o típico que recetan, el omega 3, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer para que pueda en su día a día adquirir este hábito? Bueno, y ahí están los terapeutas como nosotros, que por lo menos desde la parte fonoaudiológica puedo hablar, nosotros vamos ayudando al niño a entender que es importante, lo anticipamos, le decimos que esta es su rutina, la terapeuta ocupacional también lo irá haciendo desde la parte sensorial, desensibilizando algunas partes, bueno, el fono también que se dedica como a motricidad orofacial, irá desensibilizando toda esta parte para poder adquirir. Lo vemos en los trastornos de la alimentación también, ¿cierto? Sí. Que lo vemos en conjunto como equipo interdisciplinario, en donde la parte nutricional lo ve la nutricionista, pero la parte que tiene que ver con todas las sensaciones, ¿cierto? Las percepciones que tiene él en su boca, lo ve el fono y por otro lado lo ve la terapeuta, e incluso muchas veces también se aconseja que la parte psicológica igual esté presente dentro de este tipo de intervenciones, ¿ya? Se asume, por supuesto, que el niño, niña, adolescente, adulto es un todo, ¿cierto? Hay un sistema, es una unidad y que ningún profesional por sí solo debería o podría abarcar el espectro de manifestaciones que tiene una condición. Exactamente, de hecho eso, Es lo que se aconseja. Sí. Y eso es lo que ahora, por ejemplo, los modelos de salud también hablan de esto, o sea, Claro. que tiene que haber un trabajo multidisciplinario y no solo para las condiciones, ¿cierto?, de neurodivergencia, sino que todas las patologías deben ser abordadas de un equipo multidisciplinario. Tanto, por Exacto. ejemplo, si yo voy al nutricionista, soy un adulto, adolescente, embarazada, etcétera, voy al nutricionista, pero también eso tiene que ir acompañado de los otros profesionales, dependiendo de mis diferentes condiciones, por ejemplo, el psicólogo, el hambre emocional, que ya lo conversamos, Sí. ¿cierto? Entonces, todo esto tiene que ir acompañado de otro profesional. De hecho, Sí. eso es lo que nosotros realizamos y educamos a nuestros estudiantes en la universidad. Igual existen, hay un punto súper importante que uno como profesional aborda en la práctica. Por ejemplo, cuando muchas veces recibo alguna derivación de médicos, por ejemplo, de algún usuario que tiene autismo, algún tipo de condición neurodivergente, y ingresan por selectividad alimentaria o rechazo alimentario. Habitualmente, yo por sí sola, como nutricionista, como no puedo trabajar sola con ese niño o con esa niña. Entonces, Exacto. ¿qué muchas veces se hace? Porque aquí igual hay un tema que es económico. Uf, Muy sí, una importante. barrera. Sí. Hay muchas Sí. veces no existe los recursos suficientes de las familias Sí. para poder pagar tantas terapias. Por lo tanto, ahí comienzan los criterios. Yo recibo un niño que no está comiendo, solamente está tomando leche, por ejemplo. En ese caso, tengo que ver la parte médica y tengo que ver si es que está recibiendo alguna terapia que tiene que ver muchas veces con la comunicación, con lo conductual, muchas veces tiene que ver hasta con la crianza, Sí. con temas parentales, que significa cómo los papás están abordando el tema Sí. o qué tan sensibilizados están con la condición de su hijo. Entonces, en estos casos, siempre sugiero que todo nutricionista o todo profesional que trabaje con neurodivergencia sea apoyado con otro profesional terapéutico de base, que habitualmente son o los terapeutas ocupacionales o los fonoaudiólogos, kinesiólogos también, Psicólogo igual. que Sí. van generando esto que decía Nelson anteriormente, una estructura, generando una estructura acorde a la condición, porque todas las condiciones son diferentes y aparte de esto hay un individuo que tiene sus propias necesidades, por lo tanto Exacto. tiene Sí. que ser una evaluación personalizada. Sí, nosotros, por ejemplo, en la evaluación diagnóstica que hacemos en el centro, incluimos ahora al final del informe un urgenciómetro. Porque debido a toda esta múltiple necesidad, la familia nos pregunta, ya, entendemos todo bien, tal diagnóstico, pero aquí vamos primero. Vamos a fonoaudiólogo. ¿por dónde comenzamos? empezamos? Vamos a comenzamos? nutricionista. Ujú. Bueno, la forma de saber para nosotros profesionales Sí. qué es lo que tiene que ir primero tiene relación un poco con la evaluación que hicimos, pero también con las necesidades de la familia. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, si el niño tiene muchas dificultades del lenguaje, todavía no oraliza, no dice palabras, por supuesto que lo más urgente va a ser el fonoaudiólogo, porque necesitamos que ese niño se comunique Exacto. antes que todo.
Por otro lado, si por ejemplo el niño ya se comunica, tiene un poco de lenguaje, pero en verdad es aversivo a ponerse la ropa, la mamá dice que le cuesta mucho cambiarse los zapatos, siempre quiere usar los mismos, por supuesto que la terapia ocupacional en ese caso va a ser más urgente que los aspectos comunicativos del lenguaje. O otro caso, la mamá llega y dice, mi hijo no se está alimentando, me pasó el otro día. Como, ¿cuáles son como lo más urgente o por qué vinieron acá a la evaluación? No, lo que pasa es que empezó a ser muy selectivo para comer. O sea, tengo que hacerle caso a eso. Si la mamá llegó por ese motivo de consulta, entonces eso es lo más urgente que tiene la familia. ¿Ya? Y que de hecho sea mucho que en estos niños tengan alimentación súper restrictiva. Sí. Es solamente un tipo de alimentación y el resto, los alimentos frescos, generalmente no los consumen nada. Verduras. Cero, así como ese tipo de cosas. Entonces, así nosotros vamos eligiendo o decidiendo en conjunto con la familia qué es lo que necesita hacer. Y tomo un poco lo que decía la Nico, como el factor económico es demasiado determinante. A veces la familia dice, ¿sabes qué? Solo me alcanza para un profesional. Sí. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Al menos en el centro, por ejemplo, lo que hacemos es que nunca dejamos a alguien sin atención por plata. Entonces, nos conversamos con el equipo, nos ajustamos, le decimos ya, bueno, hagámosle un valor a esta persona para que pueda, porque en verdad a veces no sabemos decir como cuál es el más importante, porque todos son importantes, ¿ya? Y otras veces, bueno, tomará una y ese profesional que está a cargo del caso hará un poco de todo y se irá nutriendo del equipo, que lo hacemos nosotros en el centro. Sabe, no sé, pues ya Fono lo va a tomar, pero la Dani te dice, sabes que necesito que me ayudes por favor con esta parte nutricional, que yo la quiero trabajar un poquito, pero no sé, y tú la vas orientando. Claro. O lo mismo pasa con la terapeuta, le dice, sabes que igual tiene aspectos sensoriales, necesito que me ayudes con este caso, yo siendo fonoaudiólogo, igual voy a incluir aspectos de la terapia ocupacional en mi disciplina, y lo vamos haciendo. Y ahí es importante que no es, en este caso, por ejemplo, es que están ayudando y cómo entregar la mayor información posible a esa persona. Diferente es cuando yo como nutricionista, por ejemplo, comienzo a hablar sin tener conocimiento total de la parte fonoaudiológica, por ejemplo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y también a los profesionales que nos están escuchando, saber eso. O sea, si ustedes van a trabajar con niños o niñas, adolescentes, adultos con neurodivergencia, entonces tener y no entregar toda la información o meterse en muchos lados, sino que derivar, y si ya no se puede derivar, bueno, plantearlo desde una manera en que ayude a lo que yo estoy viendo como profesional. Exacto. Sí, por ejemplo, cuando yo estuve en Málaga, en España, allá hay un modelo que se llama de atención temprana, y allá el modelo es interdisciplinario y transdisciplinario. Allá tú te disuelves de tu profesión base y tú le entregas terapia a los niños por igual. Si yo soy fono y me llega un chico con trastorno motor, igual lo intervengo. Ya. ¿Cachai? Entonces, porque se usan otras escalas de desarrollo que te van a permitir poder abordarlo. Entonces, se puede hacer y no ser intrusivo con la profesión, porque a veces pasa eso. Hay como un recelo, ¿cierto? Entre los profesionales, decir como, ¿hasta dónde llega tu trabajo? Claro, ¿cierto? Sí. Siempre pasa eso. Pero nunca vamos a poder hacer, por lo menos acá en este modelo, la pega de otro, pero sí podemos incluir aspectos desde las otras disciplinas para poder ayudar en estos casos en los que la familia no pueden costear todas las terapias. Ahora, si puede costear todas las terapias, fabuloso, pues vamos a ver cómo avanza. ¿Ya? Eso sí es importante. Igual hay otra cosa súper importante que es el tiempo. Muchas veces las familias que se enfrentan a que sus hijos tienen algún tipo de condición, empieza como a crecer un poco esa ansiedad de que sea rápido. Entonces también hay que estar súper consciente. Primero uno como profesional que acompaña y que guía, que este es un proceso largo, por lo menos más de un año. Y muchas veces años. Eso sí me preguntar. Es importante. Buena pregunta. Sí, eso me iba a preguntar, Nelson, porque en base a tu experiencia, ¿cuánto es, por ejemplo, ya nosotros vamos y una familia que, por ejemplo, ha optado solo un profesional? Si es un profesional, tú mismo lo mencionaste, que obviamente va a ser un poco más lento el proceso, ¿cierto? Sí. Y cuando hay muchos va a ser un poco más rápido. Pero un poco más rápido, un poco más lento... ¿De qué depende? Sí, ¿a qué se refiere? Sí, ¿a qué se refiere? Buena pregunta, y es la pregunta que siempre hacen los papás
y yo creo que igual es una de las preguntas que hace que a veces el área como pediátrica sea tan compleja, ¿ya? Sí. Sobre todo cuando lo estás estudiando, no sé, ejemplo muy cortito, a mis estudiantes dicen, oye, que el área infantil es la más difícil. Claro, porque las otras áreas tienen cosas como muy objetivas, prueba, examen, y tú decís, A más A te va a dar B, y siempre es así. Acá en el área infantil no es así porque depende de muchos factores. ¿Cuánto es el tiempo promedio? En general, si ahí tienes un trastorno del lenguaje y si hay buena, por ejemplo, coordinación con la familia está involucrada, practica todos los días, ese caso puede salir en, no sé, depende, 1 año, 2 años, pero en general no pasa eso. ¿Ya? En general son de larga data. O sea, para un trastorno del lenguaje, no sé, si vas una vez a la semana a terapia y practicas, pueden ser 3 años, 4 años, cuando solo tienes eso. Claro. Pero si tú tienes otra condición, tú llegaste, te hicieron el diagnóstico, por ejemplo, tienes autismo y aparte de eso tienes un trastorno del lenguaje, tienes un trastorno de integración social, tienes selectividad alimenticia, lo más probable es que tengas mucho tiempo, además porque no es una categoría diagnóstica, es un continuo que va evolucionando con el niño. El niño también se va desarrollando neurológicamente y van apareciendo nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos también hay que plantearle nuevas estrategias para que cuando llegue a la adolescencia o a la vida adulta ya no necesite apoyos. ¿Ya? Oye, Nelson, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Estoy aquí para eso. Tu opinión personal. Ah, chuta. ¿Qué opinas tú? Porque resulta me va a quemar. Me va a quemar un poco. Puede ser, por ejemplo, nosotros estamos hablando de estos niños que optan y que tienen que ir porque tú eres dueño, ¿cierto?, de un centro médico. Sí. ¿Sí? Sí. De un centro de terapia que es acerca de neurodivergencia, existen, o sea, trabajan todos estos profesionales, etc. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, que estos niños necesitan una atención continua? La factibilidad, no sé, por ejemplo, de que haya no un centro de atención, sino que un centro como de estadía, como un colegio, por ejemplo, para este tipo de niños. Sí existe. ¿Sí? Sí. Qué maravilloso, entonces cuéntame. ¿En Puerto Montt? En Puerto Montt no creo, pero sí hay en Temuco, en Santiago, y son basados en un modelo de intervención. Es que ahí, por ejemplo, hay modelos como el ESDM, que es el modelo Denver de atención temprana para niños con autismo, que tiene ese modelo pero en group. Entonces se hacen como escuelas ya para chicos que tienen la condición. El modelo funciona, pero igual es costoso. Claro. ¿Ya? O sea, sí existen y generalmente los preparan para ingresar al sistema regular. Entonces, no sé, ponte tú, les enseñan que tienen que seguir rutinas, que tienen que sentarse, ¿ya? Que tienen trabajan todos estos profesionales también. Sí, pero tienen que estar capacitados en la metodología, que no son baratitas. Sí. Que son miles de dólares. Por ejemplo, este curso que te digo, el ESDM, el introductorio debe salir $200, pero el avanzado debe salir $1,200, $2,000 más o menos, capacitarte para poder aplicar la metodología, que no son chilenas, que son modelos gringos y que ellos tienen otra realidad económica, ¿cierto? Otra disposición, y que muchas veces no son aplicables a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Eso pasa con los modelos que no son de acá. Y además, porque nosotros cada año nos damos cuenta, ¿cierto?, que más niños presentan, lamentablemente, estas diferentes condiciones. Claro. Entonces, ¿estamos preparados como sociedad para esto? ¿Opinión personal o profesional? la que quieras. Que por eso pensaba en los colegios, porque en realidad... Ya, pero me encanta, porque hay que ser crítico con el sistema. No estamos preparados para nada. Lo que pasa es que igual hay que entender que el modelo educativo está basado en el modelo económico. O sea, qué ser humano estamos creando nosotros en este modelo, y este modelo solo crea personas utilitarias para el sistema. Exacto. Entonces, cuando llevamos a estos chicos que tienen una capacidad diferente de aprender, hay una barrera. O sea, yo le quiero meter estos contenidos de este currículum a este cerebro, y este cerebro no está predispuesto para aprender de esta forma, que es el método prusiano que hemos venido replicando hace muchos años, ¿cierto? Sí. Alguien que está adelante, que te hace una clase expositiva de manera verbal, y que ahí tenés 30 o 40 estudiantes. Hablo del sistema público. Bueno, los privados igual ahora están súper colapsados, igual tienen hartos niños. No todos aprenden de la misma manera, y al final lo que hace es como querer que todos aprendan lo mismo. Todos aprendemos lo mismo en matemáticas, todos aprendemos lo mismo en lenguaje, ¿cierto? Es complejo. Yo creo que si el sistema como económico no cambia, el sistema educacional no va a cambiar nunca, y vamos a tener
vamos a seguir parchando, ¿cierto? Llenándonos como con decretos y programas de integración y los profesionales van a estar chocando con esto y los profesores no van a querer estar con los niños, porque eso pasa, ¿ya? Sí. Y al final todo es estresante y el niño no tiene una buena experiencia educativa, que eso es lo que debería importar, porque la escuela en verdad es un laboratorio de la sociedad que hay afuera. Claro. Es un reflejo. Entonces la sociedad es así afuera, competitiva, ¿cierto? Hacemos... Y claro, porque nosotros lo vemos hoy en día y cada vez hay más niños, por ejemplo, que se encuentran en los colegios y que tienen estos diferentes, por ejemplo, trastorno de la hiperactividad, por ejemplo, o que tienen alguna condición, que salen de la sala, el docente está con muchos niños dentro de la sala que no puede salir a ver cómo está. Entonces, eso también, como tú dices, dificulta a ese niño, evidentemente, a todo el resto de la sala y a la familia de ese niño, porque ¿cómo yo ayudo a mi hijo si no tengo las condiciones, por ejemplo, para pagar una terapia, para que del colegio salga y vaya a una terapia? Sí. Es complejo ese tema y es la realidad que pasa ahora. Bueno, ahora con la ley de autismo, ¿cierto? No sé si saben, pero se están abriendo como salas, ¿cierto? De estimulación y de terapia para la gente que está, creo, no sé el dato cierto, pero por lo que he leído, del 40% más vulnerable. Perfecto. ¿Y esto es solamente en colegios? ¿Universidades todavía no? Solo en escuelas, no, estos son programas aparte. Como está el Servicio de Salud del Reloncaví, por ejemplo, tiene su sala, la municipalidad, otra. Me imagino que el Ministerio de Salud tiene sus otras salas. Y se va a tratar de abarcar la mayor cantidad de gente. Se les va a dar como atención gratuita, terapia gratuita a estos niños de estos sectores más vulnerables. Pero ¿qué pasa con el 60% de la otra familia? ¿Y qué pasa con, voy a hacer comillas, la clase media? Que claro, no está en los límites de la pobreza en los más vulnerables, pero tampoco es que sean millonarios y que sean ricos. Exacto. ¿Ya? O sea, yo creo que el Estado en general, y no hablo del gobierno, el Estado no tiene la infraestructura ni la capacidad para dar atención en estos momentos a todo el abanico y toda la cantidad de personas, niños en este caso, adolescentes, que se encuentran dentro de alguna condición. No está. Claro. ¿Y qué hacemos entonces, por ejemplo, si pensamos en los profesionales que se encuentran trabajando en los SFAM? Que generalmente estos niños llegan ahí, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería tu recomendación, tú como experto en el tema y que tienes esto, cuál sería la recomendación para estos profesionales que trabajan en esto, en aquí atención primaria? Me vaya a matar porque... Ahí pasamos como de lo educacional a lo de atención y ahí igual a otro tema. Está duro porque yo no he trabajado ahí, entonces estoy hablando como desde fuera, pero bueno, como lo hemos hecho todos, o sea, como autocapacitarnos, que no debería ser, o sea, el lugar de trabajo debería prepararte para poder, ¿cierto?, brindar una atención que sea de calidad y que sea como de vanguardia, pero no es posible. Por ejemplo, en los controles del niño sano están las enfermeras, que si bien hacen un buen trabajo, ellas no son expertas en desarrollo. Claro. Entonces, tienen que hacerlo, porque así es, tienen que evaluar a niños, tienen que aplicar instrumentos que no son de su expertise para poder ver si este chico entra o no a algún lugar, y eso es lo que se está haciendo. Lo que debería haber ahí serían profesionales terapeutas haciendo esos despistajes, que son screening, o sea, tú le haces una prueba nomás, preguntas, cuestionario a los papás y ves, ya, si acá hay factores de riesgo, lo voy a derivar a este lado. ¿Ya? Ahora, entre no tener nada y tener eso, pero igual hay casos complejos. Imagínense que, ponte tú 40% de vulnerabilidad, también hay cosas que pasan en la familia, violencia, alcoholismo, drogadicción. Claro, sobre esta condición existen otros factores también. Factores sociales determinantes de la salud, ¿cierto? Padres que están en la cárcel, puede ser así, abuso, maltrato infantil, ahí ya tenés los servicios sociales, tienes que unirte, ¿cierto?, con las trabajadoras sociales, y se abren todos unos programas, o sea, es complejo el tema, ¿ya? Súper. Oye, da para parte 3. Podemos hablar un año. Hay mucha información. Y además que yo creo que dimos en aspectos súper importantes y que también tenemos que cuestionarnos y hablar acerca de esto. Hace unas semanas vino una psicóloga también a hablar acerca de hay que levantar las problemáticas. Hay que problematizar. Hay que problematizar y yo creo que esto también, porque tú tienes una excelente labor en tu centro, ¿cierto? Centro CRES, y que trabajas con muchos profesionales,
Pero salió el tema monetario y de ahí se abre un abanico, porque claro, está, y que tú tienes esa labor de, pucha, hagamos algo con esta familia, hagámosle algún descuento para que pueda optar a otra atención, ¿cierto? Exacto. El tema es todas estas otras familias que no pueden optar a eso, que no pueden llegar a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que tenemos también acá? Entonces, esas son cuestionamientos que tenemos que levantar y hay que levantar la necesidad para que esto pueda resolverse, ¿no? O no en un caso inmediato, pero sí, ojalá de aquí a 10 años, que vamos a aumentar harto, pero tener un cambio. Sí, yo creo que para cerrar, ¿no? Así que estamos cerrando. Resumen, sí, yo creo que lamentablemente y creo que también afortunadamente siempre se trata de plata. O sea, exacto, lamentablemente, pero que la plata yo creo que está, pero ¿dónde está? ¿Cómo se invierte? Ahora sí, igual se están haciendo esfuerzos, pero nunca es suficiente. O sea, tienes que tener dinero para poder financiar a todas estas personas, pagarle a los profesionales, mantener ese centro aunque sea público, capacitar a esta persona, comprar implementación, o sea, es un costo. O sea, si yo les digo cuánta plata me he gastado en, no sé, en capacitarme, o cuánta plata hemos gastado en materiales, instrumentos, test de evaluación, mucho dinero. Entonces, es complejo el tema. O sea, y que lata que sea la plata lo que frene que podamos avanzar, porque cantidad de profesionales existe. O sea, hay muchos profesionales, hay muchos colegas dando vuelta que no tienen trabajo y que de verdad quisieran una oportunidad para poder hacerlo, pero no existen los campos laborales, no existen las plazas para poder ellos dar sus servicios también. Exacto. Y también es lo que nos pasa un poco a los nutricionistas, y con esto ya terminamos. Sí. Que hay que problematizar para que se generen esos espacios laborales. Sí, y que pasa en tu caso, en tu profesión, en nuestra profesión también, y también en muchas otras, sí. Totalmente. Nelson, muchas gracias por estar acá. Estuvo muy bueno. Muy bueno. No paramos. Sí, no paramos. No, encantado. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Nico, por considerarnos. Y gracias también por esta tremenda conversación que tuvimos y levantar un tema súper importante. Obviamente te vamos a volver a invitar. Ya, encantado de venir. Me avisan, sí, con tiempo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes aquí en Soy lo que como. Chao. Adiós.